Isabel Díaz Ayuso no se va a reunir el viernes con Pedro Sánchez en la Moncloa. En un comunicado, la presidenta madrileña asegura que la cita no tiene sentido después de que pidiera su dimisión y por el acuerdo con Esquerra de financiación singular para Cataluña. Sánchez y Ayuso no se reúnen desde julio de 2021. Es la única baronesa del Partido Popular que ha rechazado el ofrecimiento de la reunión con el presidente. Presidentas que declinan con sus responsabilidades y desde luego se colocan fuera de lo que es el interés general. Cooperación administrativa, cooperación constitucional y desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. Es evidente que no lo está haciendo. Matizando un poco la posición de la Dirección Nacional, sobre todo conscientes de que le va a perseguir a Feijóo esa declaración de hace mes y pico de que cuando dijo sería un error que un presidente autonómico no fuera a una reunión con el presidente del gobierno. Elena. Eso lo dijo el pasado 8 de septiembre y no se corrige. Nos dicen fuentes de la dirección que la posición de Feijóo es la de que se debe acudir a estas reuniones institucionales, pero también nos dicen fuentes de esta dirección del PP que el nivel de descalificación personal y familiar hacia Ayuso se había recrudecido en estos últimos días, desde la sesión de control del pasado miércoles, también sus declaraciones en Bruselas de Sánchez en las que pedía la dimisión de Ayuso y que por lo tanto y tras una conversación entre Feijóo y Ayuso, el presidente del PP ha entendido los motivos de Ayuso y dice que la entiende, que lo respeta. Pero, como decimos, la posición de Feijóo es que se debe acudir a estas reuniones institucionales. Claro, es que hablando del insulto me estoy acordando del me gusta la fruta en sede parlamentaria que luego se convirtió en un eslogan. Es que hacer equidistancia entre actitudes y entre posturas y tal, a mí me parece increíble, o sea, me parece increíble. Pero bueno, yo no sé, la verdad es que se me escapó una sonrisa cuando he dicho que ya le explicaba a la señora Ayuso a Feijóo cuáles son las razones, no sé si con una pizarra, es decir, qué tenía que explicarle que no se supiera ya. Bueno, yo creo que la verdad es que es un mal trago los argumentos y los tirabuzones que tiene que hacer Génova para salir de los atolladeros donde le pone la señora Ayuso. Nada, ministro, una primera opinión sobre esa noticia que acabamos de conocer, que es que Ayuso se niega a reunirse con el presidente del Gobierno a esa reunión a la que le había convocado este mismo viernes dentro de la ronda de contactos habituales que mantiene con los presidentes autonómicos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, pues me estoy enterando a través de ustedes y, por lo tanto, a falta de confirmación oficial, si eso es así, si es verdad lo que se está contando ahora mismo, me parecería gravísimo. Es un hecho sin precedentes, pero vamos a ser claros. Todos sabemos que Isabel Díaz Ayuso representa la peor política, lo sabemos todos. Sabemos que ha decidido hacer del choque, del fango, su política constante y permanente. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla, porque eso le permite tener que dar explicaciones sobre, por ejemplo, sobre las residencias en Madrid, sobre lo que ocurrió sobre el COVID o sobre lo que hace ella en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es una estrategia permanente de choque, una estrategia permanente de enfangarlo todo. Isabel Díaz Ayuso ha convertido la Comunidad de Madrid en el epicentro del fango y de la corrupción. Lo sabemos todos. Y siempre dobla la apuesta. Y no es capaz ni siquiera ahora, según lo que me dicen, de mantener un mínimo respeto institucional. ¿Cómo no vas a ir cuando te llama el presidente del Gobierno para debatir los asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid? Por lo que dice en el comunicado ya lo justifica en base a dos cosas. Por un lado dice no voy a ir a hablar de financiación cuando, dice ella, desde Moncloa ya se ha cerrado ese acuerdo de financiación con Cataluña, que ella rechaza, y por otro lado por las acusaciones que han hecho desde el Gobierno en los últimos días en base a todo lo que ha pasado con su pareja. Ya le digo que Isabel Díaz Ayuso es la representante en España de esa ola ultra que está invadiendo Europa y el mundo entero en las democracias más avanzadas. Yo creo que esa forma de hacer política, siempre enfangando, siempre al choque, incapaz de llegar a acuerdos nunca, siempre escurriendo el bulto sobre sus propias responsabilidades. De verdad, yo creo que esa es la peor política posible, la política más alejada de los ciudadanos. Y desde luego, cuando el presidente del Gobierno te está citando para mantener una reunión oficial a la que acuden todos los presidentes y solo una, oh casualidad, Isabel Díaz Ayuso, qué casualidad que sea ella, una vez más, la que rompe los puentes, la que hace una política absolutamente inútil para los ciudadanos, que solamente busca el choque permanente. Usted lo sabe como yo. Isabel Díaz Ayuso sale a rueda de prensa diaria y todas sus ruedas de prensa son para lo mismo, para atacar a Pedro Sánchez, para atacar al Gobierno de España, todas ellas, nunca para hablar de los problemas de Madrid, nunca para poner algún planteamiento positivo en relación con Madrid, siempre para atacar al presidente del Gobierno. Es la forma de hacer. Es más,
Ustedes conocen como yo a su asesor, a la persona que tiene detrás, y saben que ese es el método habitual del señor Rodríguez. Por cierto, el que amenaza a periodistas, el que les dice, os vais a enterar, vais a tener que cerrar. Esas formas de hacer política, de verdad, cuanto antes queden en el pasado, mucho mejor para todos. También es verdad que no hay otro presidente o presidenta del gobierno a quien desde el gobierno se lancen acusaciones o calificativos como los que lanzan a Isabel Díaz Ayuso desde Moncloa, por ejemplo. Perdón, no he escuchado la pregunta. No, que le decía que tampoco hay otro presidente o presidenta del gobierno a quien se lancen acusaciones o algunos calificativos como se lanzan desde el gobierno a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no sé si es una buena manera de buscar ese acercamiento. Pero mire, yo creo que en esto lo más injusto que hay siempre es buscar el empate, buscar el y tú más, buscar el todos son iguales. No, no es verdad, oiga. El presidente del gobierno se está reuniendo con todos los presidentes autonómicos y ha citado a la presidenta de la Comunidad de Madrid para hablar de los asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid, a todos los ciudadanos de Madrid. Y es la única presidenta, la única, que no es capaz de mantener un mínimo respeto institucional, un mínimo respeto a sí misma, al cargo que representa, porque es la presidenta de la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, tiene la obligación de acudir cuando le llama al presidente del gobierno. Todo lo demás es esa forma de hacer política tan detestable, que tanto daño hace a la democracia, que tantos puentes rompe y que desde luego es absolutamente inútil para los ciudadanos. El choque por el choque, el fango por el fango y desde luego corrupción a raudales, que es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Usted mismo este fin de semana ha dicho que la corrupción tiene nombres y apellidos. Se llama Isabel, se apellida Díaz Ayuso, decía. ¿En qué se basa usted para realizar esta información? Bueno, en la mejor tradición del PP de Madrid, ¿no? Han sido muchos años, muchos presidentes imputados, algunos condenados, y Isabel Díaz Ayuso, todos sabemos la gestión que hizo de la pandemia y todos sabemos lo que ha pasado en estos últimos días. Resulta que ha acabado poniendo los cañones contra el fiscal general del Estado, cuando resulta que todos sabemos que la pareja de la señora Ayuso había cometido un delito fiscal, y había tratado de intoxicar a la opinión pública contando la mentira al revés de cómo era la cosa, contando que la Fiscalía le había llamado para pactar, cuando era justo al revés. Era su pareja el que estaba reconociendo un delito y estaba tratando de pactar con la Fiscalía. No solo eso, todos sabemos, y digo yo que algún día, no lo sé, algún día tendremos transparencia, qué relación tiene todo eso con el piso que ocupa donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Algún día lo sabremos, digo yo, no lo sé, pero desde luego Isabel Díaz Ayuso tiene muchas explicaciones que dar, todos lo sabemos, todos sabemos lo que pasó en su día con las mascarillas y con su hermano, todos sabemos lo que ha pasado con su pareja y con su piso, y por lo tanto la señora Ayuso, créame, no está para dar lecciones en corrupción, por favor, lo sabemos todos. Ministro, todo apunta a que en los próximos días se da por hecho, ¿no?, que Ábalos será imputado por el Tribunal Supremo. ¿Están preocupados en el Gobierno por lo que pueda salir, por lo que pueda explicar el exsecretario de Organización del PSOE y ministro en el Gobierno, exministro? No, pero no es plato de un gusto, como usted puede entender. Yo creo que en esto también, una vez más, es muy importante hacer pedagogía. Nadie está libre de tener un caso de corrupción. Lo importante es cómo se actúa. Y el Partido Socialista fue contundente, fue expeditivo. Tardó 2 o 3 días en tomar decisiones. Por cierto, fue criticado por actuar demasiado pronto, pero actuó. Y por lo tanto, esa es la diferencia con un partido, el Partido Popular, en el que no recuerdo un solo caso donde haya actuado cuando ha tenido un caso de corrupción. Es más, el único que recuerdo es justo al revés, y es que el señor Casado tuvo la valentía de denunciar la corrupción de la señora Ayuso y le costó el cargo. El señor Feijóo está al frente del Partido Popular porque vino para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Lo sabemos todos, es historia de España, eso ocurrió así. El señor Casado tuvo el valor de irse a una entrevista radiofónica a denunciar la corrupción de la señora Ayuso y creo que duró 2 tardes más. Esto es lo que ha pasado en este país, esto es lo que está pasando, por lo tanto. ¿Está alguien libre de que haya un caso de corrupción? No, siempre puede haber un caso de corrupción. Lo importante es cómo se actúa. Y desde luego el Partido Socialista actúa con contundencia, colaborando con la justicia. Y el Partido Popular hasta ahora ha amparado la corrupción, incluso ha destruido las pruebas que le pedía un juez, todos lo recordamos. Por lo tanto, lo subrayo, desde el respeto a cualquier decisión judicial se puede opinar. Y desde luego algunos opinamos que es increíble que se persiga a quien trata de contar la verdad a la opinión pública, quien combate un bulo y persigue los delitos,
y se pueda amparar a quien ha reconocido un delito. No me lo estoy inventando yo, lo ha reconocido. En este caso, quien hace el delito es la pareja de la señora Ayuso. Lo reconoce, hace un delito y lo reconoce. Y hay alguien que tiene que... porque este es el mundo en el que estamos hablando, las fake news, toda esta basura política de contar mentiras, de intentar crear un clima de opinión en base a bulos. Un bulo gigantesco, filtrado por el jefe de gabinete de la señora Ayuso, oiga, que le cuenta a la opinión pública que la pareja de la señora Ayuso no solamente no es un delincuente, sino que encima la Fiscalía le está llamando para pactar. Oiga, es que es al revés. Es que reconoce un delito y, por lo tanto, trata él de pactar con la Fiscalía entiendo, para rebajar la pena que pueda tener ese delito. Por lo tanto, oiga, ¿pero qué mundo es este? En el que se persigue a quien persigue el delito y a quien aclara un bulo y se puede amparar a quien ha cometido el delito. Oiga, no puede ser. Con claridad. ¿Usted cree que se está instrumentalizando la justicia con fines políticos en este país? Yo creo que el Partido Popular está tratando de judicializar la vida política de este país. Creo que el Partido Popular está siguiendo las instrucciones y los caminos que marcan las organizaciones ultraderechistas y franquistas de este país, como Hazte Oír, como Manos Limpias, y el Partido Popular está detrás de todo eso. Lo estamos viendo. Por cierto, también Vox, que también va a los tribunales con una colección de recortes de prensa. Yo creo que el señor Feijóo, lo digo con claridad, ha renunciado a hacer oposición, no tiene equipo, no tiene propuestas, no tiene proyectos y ha decidido intentar ganar en los tribunales lo que no ha sido capaz de ganar en las urnas. Y yo creo, pero me baso en datos, me baso en hechos, que el Partido Popular presumía de que iba a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Palabras textuales de un dirigente del PP a otros dirigentes del PP diciéndoles tranquilos que vamos a intentar seguir controlando la justicia. Son hechos, no son opiniones, estos son hechos. El Partido Popular trata de subcontratar la oposición en manos de la justicia, en lugar de estar en el Parlamento, en lugar de hablar de los problemas que afectan a los ciudadanos, en lugar de llegar a acuerdos, de llegar a propuestas, ha decidido hacer oposición exactamente igual que lo hace Manos Limpias o lo hace Vox. Bueno, esta es la realidad. Yo bien que lo lamento. Lo que sucede es que para que se instrumentalice la justicia con fines políticos, los jueces tienen que aceptarlo. ¿Ustedes creen que hay jueces que dictan sus autos con fines políticos o con determinada afinidad política, ministro? Yo vuelvo a los hechos. Respeto todas las decisiones judiciales. ¿Ha quedado claro, no? Respeto todas las decisiones judiciales, pero tengo una opinión y soy libre de expresarla y nadie está libre de la opinión. Usted conoce como yo sentencias que se han producido en los últimos meses, años, que tienen consideraciones políticas o no las tienen. Basta con leer muchas de las sentencias que hemos estado leyendo. Ya, hemos visto cómo se admite a trámite una denuncia, en este caso contra la mujer del presidente del Gobierno, saltando por los aires todos los precedentes que había en este país y que había sentado el Tribunal Supremo. ¿Cómo se va a admitir a trámite una denuncia con una colección de recortes de prensa que encima dicen cosas como que una señora de Cantabria es la mujer del presidente del Gobierno? Es que estamos viendo cosas que no son normales, que no tienen que ver con la jurisprudencia que ha sentado el propio Tribunal Supremo. Por lo tanto, yo insisto, desde el respeto a las decisiones judiciales, lo subrayo, respeto a las decisiones judiciales, pero tengo una opinión y desde luego no soy tonto, las cosas no caen del cielo y hay alguien que está instrumentalizando la justicia y hay alguien que está intentando de hacer oposición a través de los tribunales y se llama Partido Popular.